Vamos a empezar en Ezequiel 37 esta noche. Es un pasaje que estábamos viendo. Aquí en Ezequiel 37 es un pasaje muy importante y habla sobre los huesos secos, el valle de los huesos secos, y queremos entender la conexión entre este pasaje y la palabra profética, porque es un pasaje profético hablando de los últimos tiempos, los últimos días y el gran ejército que Dios quiere levantar en la tierra, y la conexión entre la palabra profética y este ejército que Dios quiere levantar. Entonces quiero tomar el tiempo y ver algunas cosas con respecto a este principio y este pasaje en Ezequiel 37. Vamos a estar hablando sobre más cosas. Eso es todavía como terminando la introducción. En Ezequiel 37, si podemos empezar en el primer versículo, hay muchas cosas que podríamos decir de este pasaje, pero quiero enfocarme en la parte hablando más sobre la palabra profética. Es un pasaje que habla de los últimos tiempos, que muestra el estado del cuerpo de Cristo, muestra el estado de muchos en el cuerpo de Cristo. Les voy a dar algunas definiciones y entender por qué necesitamos el soplo del Espíritu Santo, por qué necesitamos la palabra profética. Quiero leer este pasaje y simplemente para que podamos ver la conexión entre este pasaje y los últimos tiempos, de levantar este gran ejército y la necesidad por la palabra profética, que necesitamos una compañía de personas que van a estar profetizando sobre los huesos secos, que van a estar profetizando y trayendo mensajes de Dios sobre esos huesos secos para que Dios pueda levantar un gran ejército aquí en la tierra. ¿No? Entonces, en Ezequiel 37, versículo 1, vamos a leer los primeros pasajes aquí, primeros versículos, empezando aquí en el versículo 1, Ezequiel 37, versículo 1, una vez más es un pasaje profético del ejército que Dios quiere levantar. Mencioné en la mañana, puedes conectar este pasaje con el pasaje en Joel 2, toma nota en Joel capítulo 2, que habla sobre el ejército de Dios también en los últimos tiempos, algunas características del ejército de Dios, y puedes conectar a esos dos pasajes, porque este ejército que se levanta en este pasaje es aquí el gran ejército también de los últimos tiempos en Joel 2. Pero dice en el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, Ezequiel 37:1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Es una visión que él tiene, en medio de un valle lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y toma nota de esta frase, y por cierto, secos en gran manera. Si puedes subrayar esta frase en sus Biblias, pueden ir por favor a Ezequiel 37. Si tienen sus Biblias, abren a Ezequiel 37, ¿sí? Dice aquí, secos en gran manera. Déjame leer el pasaje y voy a regresar y darles algunas definiciones, pero secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo entonces, y toma nota de eso, profetiza sobre estos huesos. Estamos hablando en este manual, en el contexto sobre la palabra profética, y quiero conectar este principio con este pasaje de los últimos tiempos, la necesidad de la palabra profética. Necesitamos entender que estos dones, la profecía, está en operación hoy en día. Todavía estamos esperando la manifestación del Señor Jesús en la tierra totalmente, y necesitamos los dones. Yo sé que en 1 Corintios 13, nos vamos a leer este pasaje en un momento, dice que las lenguas cesarán, las profecías cesarán hasta que cuando venga lo perfecto, dice, pero Jesús, todavía estamos esperando la manifestación del Señor Jesús, y esos dones están en operación, y vamos a ver más pasajes con respecto a eso, ¿no? Pero dice, y el Señor, tú lo sabes, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos.
y diles, Él da la palabra que tiene que decir, y eso estamos hablando ayer y hoy, cuando hablamos de la palabra profética, cuando Dios te da una palabra para toda la congregación en un tiempo de alabanza y adoración para edificar, consolar, exhortar toda la congregación, tenemos que ser fieles, obedientes para simplemente compartir la palabra que el Señor Jesús nos está diciendo. No tenemos que agregar otras cosas en nuestra alma. ¿Entienden? Podemos profetizar en nuestra alma. Queremos profetizar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo puede estar hablando. Pero hay un peligro porque podemos profetizar en nuestra alma. Si conoces la situación de alguien, puedes manipular la palabra profética. Queremos hablar lo que el Espíritu Santo y bajo la dirección y inspiración del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos da la palabra. Y puede ser simplemente el Señor dice, te amo. Y tal vez es lo que Dios quería decir. Y nosotros, porque, tan poco, Señor, yeah. Seguro hay más, ¿no? Entonces, en nuestra alma tratamos o podemos agregar más cosas, ¿no? Pero ser fiel a compartir lo que Dios nos está diciendo. Les dije ayer, en todas las clases hasta este punto, hablando sobre la palabra profética, que el propósito de estudiar este manual, les he hablado de los 3 niveles, es que más personas pueden caminar en el primer nivel, en el espíritu de la profecía, en un tiempo de alabanza y adoración, cuando alguien empieza a profetizar, hijo, no tiene que siempre empezar con el líder aquí adelante. En un momento, en el alabanza, si tú sientes que el Señor de verdad te está dando una palabra para edificar a toda la congregación, necesitas empezar a hablar la palabra. Hay un momento para hacerlo. Y tenemos que ser fieles para simplemente compartir las palabras que el Señor nos está dando, ¿no? Entonces, es algo espontáneo. No es algo que preparamos antes. Esperamos la dirección del Espíritu Santo para hablar estas palabras. Entonces Dios da la palabra aquí y dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová, huesos secos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Está levantando las personas, levantando un ejército, edificando, exhortando el pueblo de Dios. Yo hago entrar espíritu en ustedes y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, ¿no? Tal vez una buena noticia para un hueso, no sé. Sí, carne voy a tener, gloria a Dios, no sé. Que pueden reír un poco. Yeah. ¿No? Sí, por fin, ¿no? Y os cubriré de piel, sí, ¿no? Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Eso es interesante también. Es un mandato de Dios. Nos da mandatos de poder dar esas palabras y profetizar, ¿no? Entonces, estamos hablando tenemos que ser fieles para hablar las palabras. Y muchas veces cuando nosotros no hablamos, cuando no somos fieles para compartir la palabra que Dios nos está dando, no se olviden los 3 niveles. Para todos, en la iglesia, en alabanza y adoración, todos podemos profetizar uno por uno, dice 1 de Corintios. Pero hay el don de profecía que ciertas personas van a tener y el ministerio de profeta. Pero en el primer nivel, todos podemos profetizar uno por uno. Entonces, la mayoría del tiempo, de eso estoy hablando. De simplemente ser fiel para hablar esas palabras que el Señor nos está dando, para edificar, exhortar y consolar al pueblo, para, en este caso aquí, levantar un ejército. Y es un mandato, como me fue mandado. ¿Qué es lo que dice Mardoqueo a Esther? Si has estudiado la historia. Dice, si tú decides no hacerlo, si conoces lo que ella tenía que hacer, tenía que entrar y arriesgando su propia vida, presentarse delante del rey para tratar de salvar su pueblo.
No, entonces no, yo sé que no está hablando de la palabra profética, pero creo que hay una conexión ahí. Mardoqueo le dice, si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de otro lugar. Entonces, yo he tratado de aprender, bueno, si yo no hablo la palabra, otra persona va a hablar la palabra. Y me ha sucedido a veces cuando yo no, por temor, por miedo, no sé, sí, es para mí, es para todo el pueblo, y no he hablado, y después otra persona habló la misma palabra, y yo, Señor, era el Espíritu Santo, y yo no hice caso. Dame otra oportunidad. El próximo servicio, Señor. No, es como que, Señor, perdí la oportunidad. ¿De qué? De simplemente ser un instrumento. Porque no sabes el impacto que puede tener la palabra profética en alguien en la congregación, que necesita ser edificado, exhortado, consolado. Cuando hablamos de la verdadera profecía, la palabra profética, el beneficio es para la persona recibiendo la palabra, para el cuerpo, para la iglesia. ¿No? Entonces, no es y cuando es de verdad de Dios, cuando es algo verdadero de Dios, el beneficio no es para la persona dando la profecía. Entonces no vamos a tener un número, ya llame este número, si quieres tu profecía, llame este número y deposita en este cuenta, te voy a dar una palabra profética. No es para nuestra ganancia, o sucede, pero hoy en día, es triste lo que sucede hoy en día. Un poco más tarde, tal vez voy a mencionar algunas cosas más sobre la adivinación y la profecía y lo que algunas cosas que estaba estudiando. Alguien anoche preguntó sobre la palabra vidente, que es una palabra que encontramos en el Antiguo Testamento. En un momento voy a dar una definición de eso también, pero es básicamente lo mismo como profeta. Pero quiero darles algunas definiciones y tratar de responder a algunas de las preguntas mientras estamos estudiando, porque hay muy buenas preguntas que tenemos que ver y responder en este estudio. De tratar de lidiar con esas cosas, de cómo, por qué, Señor, hay un espíritu de adivinación, como dice la palabra en varios lugares. Hay un espíritu de adivinación, hay espíritus inmundos, hay espíritus demoníacos que tienen un cierto nivel de capacidad de conocer ciertas cosas. ¿No? Entonces eso es lo que estábamos, una de las preguntas anoche, y tengo mucha información y sigo buscando más para entender, pero la adivinación, ocultismo, hay una lista de cosas que podríamos hablar, es una falsificación, es una imitación de lo que es la profecía de Dios. ¿No? Entonces, hay una obra del enemigo también para engañar, para confundir a las personas también, ¿no? Entonces, de una cierta razón, como les dije anoche, Dios está en control. Dios tiene el control de todo, pero Él ciertamente permite ciertos espíritus que pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero Él es Dios, no hay nadie que está tomando su lugar, ¿no? Entonces, vamos a estar desarrollando eso un poco sobre ocultismo, adivinación, profecía, y algunas de las diferencias, pero mira la conexión en este pasaje entre los últimos tiempos y la necesidad de profetizar y traer la palabra profética para levantar este gran ejército, ¿no? Entonces dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, gloria a Dios, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿No quieres ver esta visión? ¿No quieres ver un video de eso? ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Algunos han tratado de demostrar, ¡wow! ¿Cómo será, no? Con cada hueso. Juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza. La conexión de profetizar. Hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre esos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado,
y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. Vemos el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Pero hay un gran ejército que se levanta aquí. Déjame darles algunas definiciones, pero lo que quiero que puedas ver en este pasaje es la conexión y la necesidad por la palabra profética. Necesitamos la palabra profética en los últimos tiempos para levantar este ejército, para que el Espíritu Santo de Dios pueda soplar sobre los huesos secos. Déjame darte la definición de la palabra seco. Significa avergonzado. Seco significa avergonzado. Confundido. A ver, pensamos en el estado del cuerpo de Cristo en general. No en todo lugar, pero en general. La palabra secos significa avergonzado, confundido, desilusionado. Confundido, desilusionado, avergonzado y sin humedad. Sin humedad. ¿No? Un hueso, algo muy seco, ¿no? Entonces, sin humedad. El agua en la palabra nos habla de la palabra de Dios y también de la presencia de Dios. Lo que los huesos secos necesitan es el agua de la palabra y la presencia de Dios. Y necesitan recibir la palabra profética también. Necesitan escuchar de Dios. Yo sé que tenemos la palabra y esa es la palabra de Dios. Y la palabra dice que es la palabra profética más segura, es la palabra de Dios lo que tenemos. La Biblia, la palabra profética más segura. Pero una palabra profética, como hemos leído en una definición ayer, me gustó mucho en un comentario, un diccionario, dice, es una palabra específica, ¿no? Para una persona específica, en un momento específico, ¿no? Entonces, por una situación específica, una palabra profética. Entonces Dios, y normalmente la palabra profética es simplemente la palabra de Dios. Vas a ver que la mayoría de los casos, hablando de una palabra profética, está citando la palabra de Dios. Es un versículo, un pasaje que Dios, a través de su Espíritu Santo, pone en nuestra boca para hablar. Pero es el pasaje o versículo que te prometo, otra persona necesitaba escuchar aquel día. Para ser exhortado, consolado, ¿no? Entonces, y vemos aquí una vez más, avergonzado, confundido, desilusionado y sin humedad, donde no hay la palabra. Entonces está hablando ciertamente de una condición del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita la palabra, obvio necesita la presencia manifiesta de Dios, pero necesita recibir palabras proféticas, ¿no? Es hermoso también porque muchas veces es una confirmación. ¿Sabes qué? Dios sabe lo que está pasando en mi vida. Él no está ahí demasiado ocupado para ver lo que está pasando en mi vida. Y Dios viene a través de una palabra profética para exhortarte, edificar tu vida, consolarte y te da una palabra de ánimo para levantarte y nos ayuda en nuestra fe. Entonces, sabes que Dios está prestando atención. Dios sabe lo que está pasando en mi vida, está pensando en mí. Gracias, Señor. Conoce mi corazón, conoce mi situación, conoce mi circunstancia. Es algo espontáneo, es algo poderoso cuando viene bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero una vez más estamos mencionando, hay la posibilidad y tenemos que tener mucho cuidado con hablar lo que el Espíritu de Dios quiere decir, no lo que nosotros queremos decir, no lo que yo quiero decir a la persona en mi alma, tiene que ser lo que el Espíritu de Dios está diciendo. ¿Bien? También la prueba, que hemos visto un pasaje ayer, probar los espíritus, si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas también, dice en la tierra. La prueba es si la palabra se cumple o no. Porque si es de verdad una palabra que viene del Espíritu Santo, Él no miente. Y sus palabras no vuelven vacías. Pero
tenemos que asegurarnos que es el Espíritu de Dios que quiere hablar y no nosotros en nuestra alma, ¿no? Entonces, cuán importante en los últimos tiempos aquí es la palabra profética. Dice una vez más en el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y dice, versículo 4, profetiza sobre esos huesos. La palabra profetizar aquí significa hablar o señalar por medio de una inspiración o comunicar un mensaje de una deidad. Es hablar por Dios, dar una palabra que Dios quiere hablar a una persona. Somos un instrumento de Dios. Abrimos nuestra boca para que Él puede usar nuestras vidas para hablar a otras personas. Es la palabra profética. Es más, para edificar, exhortar, consolar. Entonces, cuando tenemos más, lo que sucede, cuando tú tienes más de la palabra de Dios, muchas veces tienes más cosas más reserva en tu vida, que cuando llegue el momento de la palabra profética, que Dios puede sacar de esta reserva y dice, habla esta palabra. Entonces, necesitamos llenarnos con una reserva de la palabra de Dios tan grande. Dice la palabra que el Espíritu Santo va a traer a memoria las palabras que necesitamos. Pero si no ha ingresado, si no está ahí la palabra, ¿cómo va a encontrar el Espíritu Santo? Me gusta usar el ejemplo de una computadora, por ejemplo. Ahí en una computadora, aquí en una computadora. Si tú estás buscando un archivo en la computadora, si no has copiado el archivo a la computadora, si no has ingresado el archivo o grabado el archivo en la computadora, puedes hacer la búsqueda todo el día que tú quieres, pero no vas a encontrar el archivo. Entonces yo veo la misma manera cuando Dios, el Espíritu Santo quiere, de la reserva que tenemos, sacar la palabra correcta en el momento correcto. Pero la palabra tiene que estar adentro, tiene que ingresar. Entonces no te das cuenta, pero poco a poco, simplemente en repetir y ver mismos pasajes, te estás llenando con una reserva de la palabra de Dios. Estamos creciendo en la palabra de Dios, entonces hay más palabras que están adentro, ¿no? La palabra dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, pasa 5 minutos con cualquier persona, escucharles hablar. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Lo que está en nuestro corazón empieza a salir. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pero cuando hay más de la palabra de Dios en nuestro corazón, más de la palabra empieza a salir. Si solo comemos ajo y cebollas, ya sabe lo que va a salir. Ya no, pero lo que hay en el corazón, eso es lo que va a salir. Entonces, te llenas de la palabra y te das cuenta en las conversaciones. Wow, he compartido un versículo. ¿De dónde ha salido eso? Ha salido de la abundancia de tu corazón. ¿No? Entonces, es muy importante para la palabra profética llenarnos de la palabra de Dios. Porque la mayoría de las veces terminamos simplemente citando un versículo, profetizando, hablando de la palabra de Dios, pero para edificar el cuerpo, edificar la iglesia, ¿no? Entonces, cuán importante es hablar por Dios, que Él nos da el privilegio. ¿Te das cuenta que es un privilegio, es una bendición poder ser un instrumento de Dios? Yo no creo que hay mejor llamado o cosa que podemos hacer en todo el mundo. Ser un instrumento del verdadero Dios aquí en la tierra. Y lo hermoso es que tú puedes hacer eso en cualquier lugar. Tú puedes estar en tu casa, en la calle, o en el trabajo que tú tienes. Y ser un instrumento de Dios donde tú estás. Él te necesita donde tú estás. Para ser luz. Para representarlo bien. Para dar un buen testimonio de quién es Jesús. Ya es suficiente con los malos testimonios, ¿no?
Ya suficiente con personas diciendo que son cristianos y no tratando de actuar como Jesús. Han hecho mucho daño al nombre de Jesús. Necesitamos personas ahora no solamente diciendo que somos cristianos, pero caminando como Jesús en la tierra para dar un buen testimonio y representarlo bien, ser buenos embajadores de Jesús en la tierra. Y cambiar la forma de pensar de otras personas de wow, es diferente eso. Y yo pensaba que los cristianos eran así, ¿no? O así, ¿no? Pero, wow, veo algo diferente. Es lo que queremos, testimonio en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cuántos vienen a la iglesia completamente destruidos? Vienen sin esperanza, sin humedad, confundidos, desilusionados con todo, ¿no? Y necesitan escuchar de Dios. Y si escuchamos la palabra y nos ayuda, y todo la palabra es inspirada por Dios, como dice, para ayudarnos, pero cuán poderoso es cuando Dios te da una palabra específica, una palabra personal para tu vida, no simplemente una prédica para toda la iglesia, pero algo personal que habla tu vida. Podemos darnos cuenta, wow, Dios me conoce, es como que aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe porque nos damos cuenta de que, wow, no me ha olvidado, no me ha abandonado, todavía está pendiente de mí y prestando atención a mi situación. Yo creo que es una buena razón y por qué necesitamos palabra profética. Y es hermoso, estamos hablando de la mañana, sucede las dos cosas. A veces el espíritu de profecía desciende y varias personas empiezan a profetizar y no sabemos, tal vez la parte de esta palabra era para edificar a la persona ahí atrás, o esta palabra era para otra persona, pero es pues para edificar toda la iglesia. Pero también es hermoso cuando bajo la dirección del Espíritu Santo podemos profetizar y dar palabras a las personas personalmente también. Pero tiene que ser todo bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo. No queremos hacer nada en nuestra carne. No queremos caer en la religión. Bueno, hermanos, estamos terminando el servicio. Ven aquí, adelante, en la fila, vamos a profetizar sobre cada persona. No, y cada reunión es lo mismo. Eso es caer en una rutina, ¿no? Entonces, queremos fluir con el Espíritu Santo, pero cuán poderoso. Es un muy buen punto. La palabra profética para consolarnos, levantar nuestras vidas, darnos esperanza, porque cuando escuchamos su voz nos da esperanza. Y queremos saber que Él está, y Él sabe lo que nos va a suceder también, aún poner nuestro futuro en sus manos. Es algo espontáneo, es algo que viene bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no podemos forzarlo. Para que se levante el ejército de Dios en los últimos tiempos, necesitamos esta palabra profética. El Señor me está haciendo recuerdo de otro pasaje. Si puedes ir a Apocalipsis 10 también. Apocalipsis 10. Y bueno, eso es todo una enseñanza. No voy a hablar de todo el pasaje. Hay mucho que podemos decir, pero está hablando de un mensajero. Está hablando de un mensajero. Bueno, la palabra ángel significa mensajero. Está hablando de algunas características de un mensajero de Dios, también viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Pero es hermoso si tú lees todo el capítulo 10 de Apocalipsis, pero habla de este mensajero que tiene algo muy interesante en su mano. Dice que tiene un librito abierto. Tiene la palabra de Dios, pero un librito abierto. ¿Por qué un librito? Eso no parece un librito para mí. Parece un librote, o no sé cómo decir, ¿no? Pero un mensajero de Dios, ¿qué es lo que tiene la capacidad de hacer? De tomar todas esas palabras y convertirlo en un librito para las personas, algo que ellos pueden recibir, algo que ellos pueden digerir. Pero mira en este versículo, en el versículo 11, bueno, tendría que leer desde el versículo 8 para tener un poco de contexto. Apocalipsis 10:8.
la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel o mensajero que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, ¿no? Entonces, hay un mensajero con la palabra de Dios, con el librito abierto, y nuestra instrucción es ir y tomar el librito, tomar la palabra, ¿no? Entonces, tenemos que levantarnos de donde estamos e ir y tomar la palabra, ¿no? Entonces, mira lo que dice después. Y fui al ángel, versículo 9, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Tomar la palabra y comerlo. Siempre me encanta esta definición porque comer significa devorar. Devorar, ¿no? Entonces, imagina tu plato favorito. ¿No? Tu plato favorito que vas a almorzar y yo voy a devorar esta comida. ¿No? Bueno, y vamos a orar, y alguien empieza a orar y orar y orar para bendecir los alimentos y estás oliendo el plato y dice, ya pues, ¿cuándo va a terminar? Quiero devorar este plato. Amén. No, dice, no. Pero devorar nuestra comida favorita, espiritualmente hablando, eso debe ser nuestra comida favorita. No solo comerlo, a unos bocaditos, wow, qué lindo la palabra, devorar esta palabra. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, ellos tenían que salir cada día a recoger maná, pan del cielo, representando la palabra de Dios, ¿sí? Cada día yo tengo que salir y recoger la porción de la palabra que Dios tiene para mí. Pero algo muy interesante sucede en el sexto día, preparando para el séptimo día, ¿no? Entonces, tenían que recoger doble, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre este principio más adelante en la escuela bíblica, pero hay una revelación del tercer día y séptimo día que vemos en la palabra de Dios. Estamos esperando la venida del Señor, pero estamos viviendo proféticamente en el sexto día y deberíamos recoger doble la palabra de Dios. Yo sé que nadie tiene tiempo. Yo sé que no es tan difícil, ¿no? Encontrar el tiempo. Podemos estar tan ocupados, ¿no? De vez en cuando, no sé, sucede en mi vida donde algunas noches dice, no, es demasiado, tengo que sentarme y no hay otro momento. Y todos están durmiendo en la casa y dicen, bueno, es el único momento que tengo en este tiempo. ¿No? Pero hay que tratar de encontrar esos momentos para llenarnos, ¿no? Entonces, pero este mensajero, está hablando a Juan, que va y toma este librito. Mira lo que dice, y voy a terminar, vamos a tomar un descanso. Pero en el versículo 9, fui al ángel, Apocalipsis 10:9, fui al ángel diciendo que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo. Pero mira lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ese es un principio muy, muy, muy hermoso en la palabra. La palabra muchas veces cuando recibimos la palabra puede ser dulce en nuestra boca como miel. ¿A alguien le gusta comer miel? Como que, wow, qué dulce, ¿no? Pero amarga nuestro vientre cuando tenemos que digerir la palabra, caminar en la palabra. Es muy lindo recibir la palabra en la iglesia. Wow, qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra, pero saliendo y tener que caminar en la palabra, es la parte que nos cuesta y amarga mi vientre porque tengo que ser hacedor de la palabra. ¿No? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Caminar, no solamente recibir la palabra, pero caminar en la palabra, ¿no? Entonces, él toma la palabra, pero mira a este versículo 10 y 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Es lo que hace la palabra de Dios. Y él me dijo, es necesario que profetices. Subraya esta frase. Hemos visto en Ezequiel 37, profeticé
como ha sido como el mandato que yo he recibido, ¿no? Entonces dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cómo? Porque hemos comido la palabra de Dios. Hemos devorado la palabra de Dios. Te prometo, si te llenas más de la palabra, tienes una reserva más grande. Y en el momento de dar una palabra profética, el Espíritu Santo va a poder sacar de esta reserva, de decir, esta es la palabra específica para esta persona hoy, o para la congregación hoy, porque tenemos más reserva en la palabra. Hay una conexión también, entonces, entre llenándonos de la palabra de Dios y poder caminar más en este principio de la palabra profética. Amén.